Los archivos descubiertos bajo el antiguo juzgado de la parroquia de St. Martin en 1998 contenían algo que no debería haber existido: registros bautismales de 7 plantaciones a lo largo de Bayutes, que documentaban a más de 200 personas esclavizadas llevando apellidos reservados para las familias criollas blancas más ricas de Luisiana, los Duprey, los Beaumont, los de Sawyer. Nombres que abrían puertas en la sociedad de Nueva Orleans. Nombres que imponían respeto en Baton Rouge. Nombres que se sentaban en la legislatura estatal. Pero esos nombres aparecían en libros manchados de tinta junto a la palabra esclavo, junto a precios de subasta, junto a descripciones de rasgos físicos. Cuando esos registros llegaron a la Louisiana Historical Society, 3 familias prominentes presentaron de inmediato órdenes judiciales para sellarlos. Sus abogados alegaron preocupaciones de privacidad, inexactitudes históricas, errores de escribanía cometidos por registradores analfabetos. Pero los genealogistas que habían visto esas páginas antes de que desaparecieran sabían que la verdad era mucho más inquietante que un simple error. Habían encontrado pruebas de un secreto que la aristocracia de plantación de Luisiana había enterrado durante generaciones. Antes de continuar con la historia de lo que esos registros revelaron, si te fascinan las historias ocultas que desafían todo lo que creíamos saber sobre el pasado, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Deja tu estado o tu ciudad en los comentarios de abajo. Estas historias nos conectan a través del tiempo y del lugar, y saber dónde estás hace que esta comunidad sea aún más fuerte. Ahora, vamos a descubrir qué ocurrió a lo largo de Bayutes. Lo que esos genealogistas descubrieron terminaría conectando a 3 familias, 5 plantaciones y una conspiración de silencio que había durado casi 200 años. La parroquia de St. Martin en la década de 1840 existía en un mundo construido por sí misma. El Bayou Country de Luisiana era distinto de los reinos algodoneros de Mississippi o de las fincas tabacaleras de Virginia. Aquí, los antiguos sistemas coloniales francés y español habían dejado su huella de maneras que hacían la estructura social más compleja, más matizada e infinitamente más frágil de lo que los forasteros comprendían. Los colonos acadianos, los criollos franceses, los comerciantes españoles, las personas libres de color que poseían propiedades y negocios, todos crearon una sociedad con capas que no existían en ningún otro lugar del sur. Bayutes serpenteaba por la parroquia como una cinta oscura, con sus aguas reflejando cipreses cubiertos de musgo español y sus orillas bordeadas de plantaciones azucareras que hacían fortunas durante la zafra. El aire permanecía denso de humedad 9 meses al año, llevando el olor dulce de la caña de azúcar en la temporada de molienda y el aroma terroso del pantano en verano. Este era un lugar donde el francés se hablaba tan a menudo como el inglés, donde las festividades católicas marcaban el ritmo de la vida tanto como las temporadas de siembra, donde las viejas leyes coloniales a veces aún pesaban más que los estatutos estadounidenses más recientes. La plantación de Sawyer se asentaba en un tramo especialmente próspero del Bayou, 3,000 acres de tierra de caña de azúcar de primera calidad que producían suficientes hogsheads cada temporada como para mantener a la familia en su casa de Nueva Orleans durante la temporada social. Émile Denoy había heredado la propiedad de su padre, quien la recibió a través de la línea familiar de su madre, conectada con las concesiones de tierra francesas originales. Émile se consideraba un plantador moderno, educado en el College of New Orleans, muy viajado y suscriptor de revistas agrícolas de lugares tan lejanos como Cuba y Brasil. Llevaba registros meticulosos, creía en las innovaciones más recientes del procesamiento del azúcar y se enorgullecía de dirigir una operación eficiente y rentable. Sus vecinos más cercanos eran la familia Beaumont al norte y la familia Dupre al sur. Las 3 familias se movían en los mismos círculos sociales de Nueva Orleans. Sus esposas servían en los mismos comités de beneficencia. Sus hijos asistían a las mismas academias privadas. Durante los meses de verano, cuando la temporada de fiebre hacía peligrosa la región del Bayou, estas familias se retiraban a sus hogares en la ciudad y asistían a las mismas cenas, las mismas funciones de teatro,
Las mismas misas de Requiem en la catedral de St. Louis. Pero en la parroquia de St. Martin, en los registros guardados en oficinas de plantación y tribunales parroquiales, estaba ocurriendo algo extraño. Algo de lo que ninguna de estas familias hablaba, ni siquiera entre ellas. En la plantación de Noy vivía un hombre esclavizado llamado Jean-Baptiste de Noy. Había nacido en la propiedad en 1814, hijo de Maurice Dazoy, quien había nacido allí en 1789. En la plantación Beaumont, los registros mostraban a una familia entera, Pierre Beaumont, su esposa Catherine y sus 5 hijos, esclavizada, todos llevando el apellido Beaumont a lo largo de 3 generaciones. La plantación Duprey tenía aún más, 12 personas en 2 líneas familiares, todas registradas como esclavas, todas portando el apellido Duprey en los registros bautismales que llevaba el sacerdote de la parroquia. El padre Rousseau, que servía en la iglesia de St. Martín, mantuvo estos registros con fidelidad. Bautizaba a los bebés esclavizados con sus nombres completos, registraba matrimonios, anotaba muertes. Nunca cuestionó los apellidos, nunca preguntó por qué las personas esclavizadas llevaban los nombres de las familias que afirmaban poseerlas. Tal vez suponía que eran el resultado de uniones informales entre plantadores y mujeres esclavizadas, algo bastante común, aunque rara vez reconocido en la sociedad respetable. Tal vez pensó que solo era una costumbre local. O tal vez sabía exactamente qué significaban esos nombres y decidió guardar silencio. La comunidad esclavizada lo sabía. Entendía el significado detrás de esos apellidos, los transmitía con cuidadosa intención y enseñaba a sus hijos la importancia de llevar nombres que incomodaban a las familias blancas. Los domingos por la tarde, cuando las personas esclavizadas de distintas plantaciones se reunían durante su escaso tiempo libre, los de Noy buscaban a los Beaumont, los Duprey iban a encontrar a los Landry y a los Tibidos. Otras familias de plantación cuyos nombres aparecían tanto en las casas grandes como en los barracones. En los barracones de la familia de Noy, Jean-Baptiste vivía con su esposa Marguerite y sus 3 hijos. Trabajaba como tonelero principal de la plantación, un puesto especializado que lo volvía esencial para la operación. Durante la temporada de molienda, cada hogshead de azúcar necesitaba barriles, y Jean-Baptiste podía fabricarlos más rápido y mejor que cualquiera en la parroquia. Había aprendido el oficio de su padre, que lo había aprendido de su padre. La familia de Noy, los de Noy esclavizados, había sido toneleros durante 3 generaciones, con sus habilidades transmitidas con el mismo cuidado que su apellido. Jean-Baptiste era un hombre cauteloso. Se movía en su trabajo con precisión silenciosa, nunca llamaba la atención y enseñaba a sus hijos la misma prudencia. Pero también les enseñaba a recordar. Recordar las historias transmitidas por los mayores. Recordar los nombres. Recordar que el apellido que llevaban significaba algo más de lo que los dueños de la plantación querían que cualquiera supiera. Émile Desnoyers sabía de Jean-Baptiste. Por supuesto, era imposible no saberlo. Compartían el mismo apellido, vivían en la misma propiedad y se veían casi a diario durante la temporada de cosecha. Pero Émile había perfeccionado el arte de no darse por enterado. Llamaría a Jean-Baptiste solo por su nombre. En la correspondencia se referiría a él como el tonelero o el hábil fabricante de barriles. En los libros de la plantación, Jean-Baptiste aparecía como Jean-Baptiste Cooper, sin apellido, pese a que los registros de la iglesia parroquial lo mostraban claramente como Jean-Baptiste Desnoyers. Esta elaborada farsa se extendía a todas las familias de plantación. En las reuniones sociales de Nueva Orleans, si alguien mencionaba la extraña circunstancia de personas esclavizadas con apellidos franceses de familia, el tema se desviaba con cortesía. Una curiosidad del viejo sistema colonial, diría alguien. Simplemente sacerdotes siendo demasiado minuciosos con sus registros, añadiría otro. La conversación pasaría a temas más seguros, precios del azúcar, las últimas modas de París, política en Washington. Pero bajo esa superficie cuidadosamente mantenida, algo se estaba gestando.
Las familias esclavizadas con apellidos franceses conocían su historia de maneras que las familias blancas deseaban desesperadamente que se olvidaran. Guardaban sus propios registros, sus propias historias, transmitiéndolas por tradición oral con la precisión que nace de saber que esas historias son peligrosas de contar, pero demasiado importantes para perderse. La ruptura vino de una fuente inesperada. En una mañana húmeda de junio de 1847, un joven abogado de Massachusetts llegó a St. Martinville, la sede parroquial. Se llamaba Charles Porter, y había sido enviado por una sociedad abolicionista de Boston para investigar rumores de que las personas libres de color en Luisiana estaban perdiendo su libertad mediante procedimientos legales fraudulentos. Porter tenía 26 años, era sincero y peligrosamente ingenuo respecto a la complejidad de la sociedad de Luisiana. Se instaló temporalmente en el modesto hotel del pueblo y comenzó su trabajo revisando registros públicos en el juzgado. Esto era legal. La ley de Luisiana permitía examinar escrituras de propiedad, procedimientos judiciales y registros parroquiales. Porter pasó su primera semana copiando transferencias de escrituras, buscando pruebas de personas libres que estuvieran siendo esclavizadas de manera ilegal. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba. Los registros bautismales y matrimoniales mostraban un patrón que no tenía sentido para su sensibilidad norteña: personas esclavizadas con apellidos. No cualquier apellido, sino nombres que coincidían con las familias prominentes cuyas plantaciones había visto en su viaje desde Nueva Orleans. Porter, formado en el derecho de Massachusetts, donde esas cosas no ocurrían, asumió que había encontrado pruebas de un fraude masivo. Teorizó que personas libres de color estaban siendo retenidas ilegalmente como esclavas, sus papeles de libertad destruidos, su estatus cambiado mediante corrupción. Se equivocaba. Pero su error desataría una crisis que las familias de plantación habían evitado durante generaciones. Porter comenzó a entrevistar a las personas libres de color en St. Martinville, mostrándoles los registros que había copiado y preguntando si conocían a los individuos esclavizados con esos apellidos. La comunidad criolla libre, que comprendía dinámicas raciales y sociales delicadas mucho mejor de lo que Porter jamás podría, se puso nerviosa. Le dieron respuestas evasivas, sugirieron que quizá estaba malinterpretando las costumbres locales y le recomendaron hablar con el sacerdote de la parroquia para aclararlo. El padre ruso recibió a Porter en la rectoría de la iglesia con una cortesía cansada. Cuando Porter extendió sus copias sobre la mesa y empezó a preguntar por los Denoy, los Beaumont y los Dupré esclavizados, el rostro del sacerdote se mantuvo cuidadosamente neutral. Señor Porter, debe entender que Luisiana no es Massachusetts, dijo el padre ruso en su inglés con acento. Nuestra historia es más complicada de lo que usted podría imaginar. Pero, padre, estos registros muestran a personas esclavizadas con los mismos nombres que las familias que las poseen. En algunos casos, estas familias han existido por 3, incluso 4 generaciones. ¿No indica esto que estas personas deberían ser libres? ¿Qué están siendo retenidas ilegalmente? El padre ruso eligió sus palabras con cuidado. La iglesia registra lo que se nos presenta. Bautizamos a los niños con los nombres que sus padres proporcionan. No indagamos en un estatus legal que no es de nuestra competencia. Porter no quedó satisfecho. Insistió más, preguntando por qué la iglesia ayudaría a perpetuar una injusticia tan evidente. La expresión del padre ruso se endureció ligeramente. Joven, le sugeriría que está haciendo suposiciones sobre asuntos que no comprende del todo. Quizás sería prudente concluir sus gestiones aquí y regresar a Boston. Pero Porter no se fue. En cambio, empezó a visitar las plantaciones y a solicitar hablar con las personas esclavizadas cuyos nombres aparecían en los registros de la iglesia. Ese fue su error crucial. Los dueños de plantaciones en Luisiana tenían una autoridad amplia sobre sus propiedades y no recibían con agrado a abolicionistas del norte intentando entrevistar a su mano de obra esclavizada. Émile Desnoyers recibió la tarjeta de visita de Porter en su oficina de la plantación un jueves por la tarde. La tarjeta era formal,
correcta, y solicitaba una cita para hablar sobre ciertos registros parroquiales relacionados con personas en la propiedad de Sawyer. Emile la leyó 3 veces, apretando la mandíbula con cada lectura. Luego envió a su capataz al pueblo con mensajes urgentes para las familias Beaumont y Duprat y para otros 3 dueños de plantación cuyos nombres aparecían en los registros copiados por Porter. Esa noche, 6 dueños de plantación se reunieron en el estudio de Emile, una habitación cubierta de libros de contabilidad y revistas agrícolas, con olor a tabaco y brandy. Ninguno se sentó. Se quedaron de pie alrededor del escritorio de Emile, leyendo la tarjeta de Porter y discutiendo en francés rápido lo que el joven abogado podría haber descubierto y lo que debía hacerse. Cree que ha encontrado personas libres de color esclavizadas ilegalmente, dijo Jacques Duprat. No entiende lo que realmente está viendo. Entonces debemos asegurarnos de que siga sin entenderlo, respondió Francois Beaumont. Hemos mantenido este arreglo durante 50 años. No podemos permitir que algún idealista de Massachusetts destruya lo que nuestras familias han preservado con tanto cuidado, el arreglo. Ninguno quería decirlo explícitamente, ni siquiera allí, ni siquiera entre ellos. Pero todos sabían lo que significaban esos apellidos. ¿Por qué habían permitido que esos nombres persistieran en los barracones mientras los borraban cuidadosamente de la documentación pública? ¿Por qué las familias esclavizadas se aferraban a esos nombres con tanta determinación? Emile tomó la decisión. Informamos al sheriff de que Porter ha estado traspasando, intentando incitar agitación entre la población esclavizada. Solicitamos que sea escoltado hasta el límite de la parroquia y advertido de que no regrese. Los registros que copió son públicos, pero su interpretación es peligrosamente incorrecta y potencialmente incendiaria. El sheriff lo entenderá. Francois asintió lentamente. Y los registros en sí, los registros de la iglesia. El padre ruso los conserva como siempre, son documentos internos de la iglesia. Pero quizá podamos sugerir que, en el futuro, las entradas sean menos específicas respecto a los apellidos. Por claridad. Los otros hombres estuvieron de acuerdo. Habían aprendido hacía tiempo que la mejor manera de guardar un secreto era ocultarlo a plena vista, asegurándose de que nadie mirara demasiado de cerca ni hiciera las preguntas equivocadas. El sheriff LeBlanc escoltó a Charles Porter hasta el límite de la parroquia 3 días después. La conversación fue cortés, pero firme. Las investigaciones de Porter estaban creando inquietud. Su malentendido de la ley de Luisiana era potencialmente peligroso y, por su propia seguridad, el sheriff subrayó esta parte con cuidado, sería mejor que continuara su trabajo en otro lugar. Porter discutió, amenazó con escribir a su sociedad abolicionista en Boston e insistió en que había hallado pruebas de violaciones legales sistemáticas. El sheriff lo escuchó con paciencia y luego señaló el camino que iba hacia el este, rumbo a Mississippi. Porter se marchó, pero no sin antes enviar un informe extenso a Boston, con copias de los registros parroquiales y su teoría sobre personas libres de color esclavizadas ilegalmente. La Sociedad Abolicionista publicó fragmentos de su informe en su periódico, aunque la historia tuvo poca repercusión entre lectores del norte, que ya estaban convencidos de que la esclavitud sureña era fundamentalmente injusta. Las afirmaciones específicas de Porter sobre los apellidos parecían un detalle menor dentro de un sistema basado por completo en la injusticia. En la parroquia de St. Martin, la vida volvió a su cuidadoso equilibrio. Los dueños de plantación se relajaron. Porter había sido neutralizado. Sus malentendidos se diluirían en el ruido de fondo de la propaganda abolicionista y el secreto particular de esos apellidos permanecería a salvo, escondido bajo su interpretación equivocada. Pero algo había cambiado en los barracones. Las familias esclavizadas con apellidos franceses ahora sabían que sus nombres habían atraído atención externa, que alguien había notado lo que los dueños de plantación fingían no ver. Jean-Baptiste Dinois se enteró de la visita de Porter por otras personas esclavizadas que trabajaban en el pueblo. Había oído que Porter hacía preguntas sobre el nombre de Dinois, sobre registros bautismales, sobre papeles de libertad.
Una tarde de domingo, cuando las personas esclavizadas de las plantaciones vecinas se reunían cerca del bayou durante su tiempo libre, Jean-Baptiste se encontró con Pierre Beaumont y Lou Dupree. Estos tres hombres, jefes de sus respectivas familias, se ocupaban de estar al tanto de lo que ocurría en todo el distrito de plantaciones. Se sentaron sobre troncos bajo los cipreses, con cañas de pescar en la mano como coartada para su verdadero propósito, conversar lejos de la vigilancia de los blancos. El hombre de Boston creía que deberíamos ser libres, dijo Louis en voz baja. Pensó que los nombres significaban que teníamos papeles de libertad que nos habían quitado. Pierre negó con la cabeza. No entendió nada. Los nombres significan algo, pero no lo que él creyó. Jean-Baptiste observó cómo su sedal se deslizaba sobre el agua oscura. Mi abuelo me contó historias antes de morir. Dijo, llevamos estos nombres por una razón. Pero nunca explicó por qué no debíamos hablar de eso directamente. Solo que debíamos recordar. Debíamos transmitir los nombres y debíamos esperar. ¿Esperar qué?, preguntó Louis. No lo dijo. O quizá ni él mismo lo sabía. Lo había oído de su padre, que lo había oído de su madre, desde los tiempos antiguos, los tiempos franceses, antes de que Luisiana fuera vendida a los estadounidenses. Ese era el misterio que vivía en el corazón de las familias esclavizadas con apellidos franceses. Sabían que los nombres eran importantes. Sabían que debían conservarlos, heredarlos, recordarlos. Pero el motivo se había perdido con el paso de los años, dentro de una tradición oral cuidadosa que a veces perdía detalles, aunque preservara el núcleo esencial. La generación mayor, los nacidos en las décadas de 1780 y 1790, susurraba cosas antes de morir. Historias del viejo sistema colonial, de leyes distintas que existían antes de la llegada de los estadounidenses, de promesas hechas y luego olvidadas cuando cambió el poder. Pero esas historias eran fragmentarias, distorsionadas por el tiempo y el trauma, mezcladas con ese tipo de esperanza que las personas oprimidas a veces necesitaban para sobrevivir. Lo que Jean-Baptiste y los demás no sabían, lo que las familias de plantación habían ocultado deliberadamente durante 2 generaciones, era que sus apellidos no eran accidentes de los registros coloniales ni el resultado de relaciones informales. Los nombres tenían un significado legal que en su día fue reconocido por el derecho colonial francés y español, un significado que las familias de plantación habían pasado décadas asegurándose de mantener enterrado y olvidado. Pasaron los años. Porter nunca regresó a Luisiana, aunque su informe reaparecía de vez en cuando en publicaciones abolicionistas. Las familias de plantación continuaron con su cuidadosa farsa, borrando apellidos de sus registros privados mientras permitían que siguieran en documentos de la iglesia que casi nadie fuera de la parroquia llegaba a examinar. La vida en la parroquia de St. Martin siguió su ritmo predecible de siembra y cosecha, de veranos en Nueva Orleans e inviernos en el Bayou, de nacimientos y muertes, y de la lenta acumulación de ganancias del azúcar. Pero a medida que avanzaban los años 1850, la situación política cambió de maneras que volvieron cada vez más nerviosas a las familias de plantación. La cuestión de la expansión de la esclavitud a nuevos territorios dominaba la política nacional. El compromiso de 1850 había calmado las tensiones por un momento, pero en 1854 la ley Kansas-Nebraska las reavivó. Los dueños de plantación de Luisiana seguían los debates nacionales con una inquietud creciente, comprendiendo que todo su sistema social y económico podía estar acercándose a un punto de quiebre. En 1856 ocurrió algo que, con el tiempo, obligaría a que el secreto de los apellidos saliera parcialmente a la luz. El hijo mayor de Émile Desnoyers, Pipe, regresó tras estudiar Derecho en París. Philippe tenía 23 años, era sofisticado y estaba lleno de ideas europeas sobre gobernanza racional y sistemas legales modernos. Su padre lo había enviado a París en parte por educación, pero también para establecer contactos con comerciantes franceses que compraban azúcar de Luisiana. Pipe había triunfado en ambos frentes.
Sin embargo, también había desarrollado algo que su padre no había previsto, un interés genuino por la historia jurídica y el derecho colonial. Felipe pasó sus primeras semanas de vuelta en Luisiana volviendo a familiarizarse con la plantación, revisando los registros de su padre y ordenando los archivos familiares, algo caóticos, que se remontaban a las concesiones de tierras francesas originales. Trabajaba en la oficina de la plantación, un edificio pequeño separado de la casa principal, rodeado de libros de contabilidad, registros de escrituras y correspondencia de hacía 70 años. Una tarde húmeda de julio, Felipe descubrió una caja fuerte metálica en el fondo de un armario donde se guardaban los documentos más antiguos. La caja estaba cerrada, pero la llave colgaba de un clavo cercano, lo que sugería que había sido olvidada más que escondida. Dentro, Felipe encontró una colección de documentos de las décadas de 1780 y 1790, escritos en francés, relacionados con asuntos legales coloniales que parecían anteriores a la transferencia de Luisiana a Estados Unidos. La mayoría eran rutinarios, traspasos de propiedad, acuerdos de dote, contratos comerciales. Pero un documento, fechado en 1791, hizo que Felipe se detuviera. Era un instrumento legal formal, un papel de manumisión, que otorgaba la libertad a una mujer llamada Marie, descrita como mulatrece de la casa de Snoy. El documento estaba firmado por el tatarabuelo de Felipe, Etienne de Soyer, y refrendado por un funcionario colonial español. España controlaba Luisiana en ese periodo. Pero ese papel de manumisión nunca había sido presentado ante las autoridades coloniales. Felipe sabía lo suficiente de derecho colonial para reconocer la importancia de aquello. Para que una manumisión fuera legalmente válida, debía registrarse en el Cabildo Español de Nueva Orleans. Esta no mostraba ninguna evidencia de haberse registrado. En cambio, alguien la había guardado en una caja fuerte durante 65 años. Felipe siguió leyendo. El documento establecía que los hijos de Marie, nacidos o por nacer, heredarían su condición de libres. Reconocía a sus hijos existentes, 2 niños, nombrados en el documento como Jean y Baptiste de Noyer. Felipe hizo el cálculo hacia atrás. Si esos niños habían nacido antes de 1791, sus descendientes hoy tendrían 60 o 70 años, o podrían tener hijos, nietos e incluso bisnietos, y todos deberían ser legalmente libres según los términos de ese documento. Revisó los otros papeles de la caja fuerte. Había 3 papeles de manumisión más sin registrar, todos de la década de 1790, todos siguiendo el mismo patrón, libertad concedida a mujeres de la casa, con sus hijos reconocidos con el apellido familiar. Los documentos estaban firmados, pero nunca registrados ante las autoridades españolas. Y luego, debajo de esos, apareció una carta escrita de puño y letra por su tatarabuelo. La carta estaba dirigida al hijo de Etienne, el bisabuelo de Felipe, y fechada en 1803, justo después de la transferencia de Luisiana a Estados Unidos. Felipe tradujo la elegante caligrafía francesa. Hijo mío, encontrarás en esta caja ciertos documentos relativos a arreglos realizados bajo el sistema español. Estos arreglos eran legales bajo el derecho español y el Code Noir, que reconocía el derecho de los hijos naturales a llevar el apellido de su padre y a heredar estatus bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el sistema legal estadounidense no reconoce esas distinciones del mismo modo. Los estadounidenses son más rígidos en sus categorías, menos dispuestos a aceptar las complejidades que existían bajo nuestro gobierno francés y español. He decidido no registrar estos papeles de manumisión ante las nuevas autoridades estadounidenses. Las mujeres en cuestión entendieron que sus hijos serían criados en nuestra propiedad, educados en habilidades útiles y tratados con consideración de acuerdo con nuestro arreglo. Hacerlos legalmente libres en el sistema estadounidense los expondría a peligros que no enfrentarían bajo nuestra protección. Las personas libres de color en los territorios estadounidenses sufren restricciones y sospechas cada vez mayores. Los hijos y sus descendientes continuarán llevando nuestro nombre, como es su derecho por sangre y tradición.
Permanecerán con nuestra familia, donde se les puede asegurar protección y sustento. Esta es la solución más práctica. Cuando nuestra situación política sea más estable, quizá estos documentos puedan registrarse como corresponde. Hasta entonces, confío en que mantendrás este arreglo como lo he hecho yo. Felipe leyó la carta 3 veces, con las manos temblándole ligeramente. Comprendió lo que tenía entre manos, pruebas de que su familia había elegido deliberadamente no liberar a personas que deberían haber sido legalmente libres según esos papeles de manumisión. La justificación de la protección y la estabilidad no podía ocultar el hecho fundamental. Su tatarabuelo había decidido que mantener a esas personas esclavizadas era más práctico que respetar documentos legales que él mismo había firmado. Y esas personas no eran abstracciones de hacía 70 años. Si la genealogía era correcta, Jean-Baptiste Dinoy, el tonelero de la plantación, era el tataranieto de uno de los niños nombrados en esos documentos. Bajo el derecho colonial, bajo los documentos de esa caja fuerte, Jean-Baptiste debería haber nacido libre. En cambio, era esclavo. Había sido esclavizado toda su vida, junto con sus padres, sus abuelos y sus hijos. Felipe se quedó sentado en la oficina de la plantación mientras la luz de la tarde se apagaba, rodeado de pruebas de un engaño sistemático que había durado generaciones. Pensó en las implicaciones legales. En las implicaciones morales. En la imposibilidad práctica de intentar corregir todo eso en la Luisiana de 1856. Pensó en el hecho de que la riqueza de su familia, incluida la costosa educación parisina que acababa de completar, se había construido en parte con el trabajo de personas que deberían haber sido libres. Esa noche, Felipe llevó la caja fuerte al estudio de su padre. Émile examinó los documentos con una expresión que pasó de la sorpresa al reconocimiento y luego a la resignación. «¿Tú sabías de esto?», dijo Felipe. No era una pregunta. Émile cerró la caja con cuidado. Sabía que había arreglos en los tiempos antiguos. Mi padre lo mencionó una vez, dijo que había complicaciones del periodo francés y español que era mejor no remover. Nunca busqué los detalles. Parecía más sensato no saber con precisión. Pero, padre, estas personas deberían ser libres. Según los papeles de manumisión, según el derecho colonial. Según un derecho colonial que ya no aplica, lo interrumpió Émile. Según el derecho estadounidense, estos papeles nunca se registraron adecuadamente, nunca se ejecutaron legalmente, y aunque quisiéramos respetarlos ahora. La voz de Émile se endureció. ¿Sabes qué pasaría si liberáramos a varias familias esclavizadas por documentos coloniales de hace 60 años? Cada persona esclavizada en Luisiana con cualquier vínculo con el periodo colonial exigiría revisar registros antiguos. Cada familia como la nuestra enfrentaría reclamos y demandas. Se pondría en duda toda la base legal de la propiedad en este estado. Entonces no hacemos nada, dijo Felipe. Dejamos que la injusticia continúe. Émile se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los barracones donde vivían Jean-Baptiste y su familia. Mantenemos una situación imposible porque deshacerla crearía un caos que podría destruir no solo a nuestra familia, sino a toda la estructura social del Estado. Tu tatarabuelo tomó una decisión. Tal vez fue equivocada. Pero no podemos deshacerla ahora sin consecuencias que ninguno de nosotros puede controlar. Felipe regresó a Francia 2 meses después. Le dijo a su padre que quería completar estudios adicionales. Pero ambos sabían que estaba huyendo de un conocimiento que no podía reconciliar con seguir beneficiándose del sistema de plantación. Émile devolvió la caja fuerte a su armario, la cerró con llave y colgó la llave en su clavo. Los documentos permanecieron ocultos. Los apellidos permanecieron en los barracones. Y continuó la farsa de no darse por enterado. Si la historia hubiera terminado allí, el secreto de los apellidos podría haber quedado enterrado para siempre, perdido en la destrucción de la guerra civil y el caótico periodo de reconstrucción que siguió.
Pero los secretos de este tamaño tienen una forma de salir a la superficie, sobre todo cuando las estructuras sociales construidas para contenerlos comienzan a derrumbarse. La guerra civil llegó a Luisiana en 1862, cuando las fuerzas de la Unión capturaron Nueva Orleans. La parroquia de St. Martin permaneció bajo control confederado durante otro año, pero la presencia de tropas de la Unión a menos de 100 millas lo cambió todo. Las personas esclavizadas en todo el sur comenzaron a escapar hacia las líneas de la Unión, donde eran consideradas contrabando de guerra y se les concedía la libertad. Los dueños de plantación en la parroquia de St. Martin reforzaron su control, aumentaron las patrullas e intentaron evitar que la noticia de la cercanía de la Unión llegara a los barracones. Pero la información viaja por las comunidades oprimidas con una eficiencia asombrosa. Para finales de 1862, todos en los barracones sabían que las fuerzas de la Unión controlaban Nueva Orleans, que las personas esclavizadas que alcanzaran las líneas de la Unión podían reclamar su libertad y que la guerra podía cambiar de manera fundamental su estatus. La cuestión era si arriesgar intentos de fuga o esperar a ver cómo evolucionaba la situación política. Para las familias esclavizadas con apellidos franceses, este momento presentaba complejidades particulares. Jean-Baptiste de Noyer tenía 58 años en 1862. Seguía trabajando como tonelero de la plantación, pero cada vez estaba más limitado por la artritis en las manos. Su hijo mayor, Antoine, tenía 32 años y ya se encargaba de gran parte del trabajo de fabricar barriles. Antoine tenía esposa y 3 hijos pequeños. Escapar hacia las líneas de la Unión significaba un viaje peligroso por territorio controlado por los confederados, con niños pequeños y sin garantía de lo que encontrarían al llegar. Pero quedarse significaba aceptar la esclavitud incluso mientras otros reclamaban su libertad. La tensión creada por esa elección imposible afectó a todos en los barracones. Provocó discusiones entre quienes querían arriesgar la fuga y quienes aconsejaban paciencia y prudencia. La situación se volvió más compleja en mayo de 1863, cuando Émile de Noyer murió repentinamente de un derrame. Su esposa había fallecido 2 años antes, lo que significaba que la plantación ahora pertenecía a sus hijos, excepto que Philippe seguía en Francia, y su hermano menor, Guy, había muerto en Chaillot el año anterior. La propiedad era técnicamente de Philippe, pero estaba en el extranjero e inalcanzable debido al bloqueo de la Unión. La plantación era administrada por el sobrino de Émile, Víctor Pichon, quien no tenía ni la cautela de su tío ni su comprensión de la historia compleja que rodeaba a ciertas familias en los barracones. Víctor tenía 35 años, había pasado la mayor parte de su vida adulta manejando una plantación más pequeña en la parroquia de Saint-Chen y veía la propiedad de Noyer principalmente como una oportunidad de negocio. Cuando revisó los registros de la plantación, notó algo que le había incomodado durante años, pero que su tío siempre había descartado cuando Víctor planteaba la pregunta. ¿Por qué algunas de las personas esclavizadas en los registros tenían apellidos, especialmente apellidos que coincidían con familias blancas de la parroquia? Víctor decidió que era un error de papeleo que debía corregirse. En julio de 1863, anunció que, en adelante, todas las personas esclavizadas serían registradas en los libros de la plantación solo por su nombre de pila, sin apellidos. Para fines de compra y venta, se las enumeraría con identificadores descriptivos en lugar de nombres familiares. Esto, en realidad, era práctica estándar en la mayoría de las plantaciones, pero la propiedad de Noyer y varias fincas vecinas habían mantenido la antigua costumbre colonial de registrar apellidos. Cuando Jean-Baptiste oyó esa nueva política, algo en su interior se rompió. Había pasado toda su vida llevando el apellido de Noyer. Había enseñado a sus hijos y nietos que el nombre importaba. Que debían recordarlo y preservarlo. El nombre era lo único que tenían, la única conexión tangible con una libertad que debería haber sido suya, aunque no entendieran del todo por qué. Que se lo borraran ahora, justo cuando la libertad podía estar realmente al alcance, era insoportable. Jean-Baptiste hizo algo que nunca había hecho antes.
Solicitó una reunión con Víctor Pichón. El capataz se sorprendió. Las personas esclavizadas no pedían reuniones con el dueño de la plantación. Pero Víctor, intrigado por aquella solicitud inusual, aceptó. Se reunieron en la oficina de la plantación, la misma habitación donde Philippe había descubierto la caja fuerte 6 años antes. Jean-Baptiste se colocó frente al escritorio de Víctor, con el sombrero entre las manos y una postura cuidadosamente respetuosa. Tenía edad suficiente para recordar las historias de sus padres sobre los castigos brutales que podían caerle a alguien por hablar fuera de turno. Monsieur Pichón, entiendo que está cambiando la forma en que se registran los nombres, empezó Jean-Baptiste con cautela. Quería preguntar si el apellido de Noyer podría mantenerse para mi familia. Ha sido nuestro nombre desde hace mucho, señor. Por generaciones. Víctor levantó la vista de sus papeles, realmente confundido. ¿Qué importa lo que esté escrito en los libros? Usted sabe quién es su familia. Esos registros son solo para la administración. El nombre importa, señor. El abuelo de mi abuelo se llamaba Denoy. Mis hijos son Denoyers. Eso es lo que somos. La confusión de Víctor se convirtió en irritación. Usted se llama como yo diga que se llama en mis registros. Esta conversación es insolente. La reunión terminó. Jean-Baptiste no se movió. Señor, con respeto, hay papeles antiguos. Papeles que dicen, sobre el nombre, sobre nuestra familia. La irritación de Víctor se afiló y se transformó en atención. ¿Qué papeles? ¿De qué está hablando? Y Jean-Baptiste, empujado por la desesperación y por el momento caótico de la guerra, asumió un riesgo calculado. Papeles de los tiempos antiguos, señor. De los tiempos franceses. Papeles que dicen, sobre la libertad, sobre el nombre de Sawyer perteneciendo a ciertas familias. Mi abuelo contaba historias. Decía que había papeles que probaban que teníamos el nombre por una razón. Víctor observó al anciano que tenía delante, viendo ya no obediencia, sino algo más difícil de clasificar. ¿Y cómo sabría usted de papeles así? Historias heredadas, señor. Solo historias. Pero pensé que quizá usted también las conocía. Quizá por eso el nombre se quedó en los registros todos estos años. Víctor despidió a Jean-Baptiste y pasó la siguiente hora registrando la oficina de la plantación. No encontró nada. La caja fuerte estaba muy bien escondida y él no sabía dónde buscar. Pero las palabras de Jean-Baptiste lo inquietaron. Esa noche, le escribió a Francois Beaumont, tío de su esposa, para preguntarle si existía alguna base histórica para que personas esclavizadas reclamaran el derecho a llevar apellidos franceses de familia. La respuesta de Francois llegó urgente y alarmada. Le pidió a Víctor que se reuniera con él y con otros 2 dueños de plantación de inmediato. Cuando Víctor llegó a la plantación Beaumont 3 días después, se encontró frente a 5 hombres que habían conocido a su tío Emile, hombres que llevaban décadas gestionando la situación peculiar de los apellidos. Le explicaron con cuidado, diciéndole lo suficiente para que entendiera la sensibilidad del asunto sin revelarle toda la magnitud del problema. Sí, había habido complicaciones desde los tiempos coloniales. Sí, a ciertas familias se les había permitido conservar apellidos por razones históricas. Sí, era mejor dejar el arreglo en paz que llamar la atención sobre él. No, Víctor no debía investigar más ni preguntarles a las familias esclavizadas qué historias les habían contado. ¿Pero no se dan cuenta de que podrían tener reclamos legales? Preguntó Víctor. Si existen documentos reales de la época colonial. No hay documentos, dijo Jacques Duprat con firmeza. Hay historias. Rumores. Ilusiones transmitidas por gente que quería creer que merecía más que su lugar. Hemos mantenido la paz durante décadas sin desafiar esas historias, añadió otro, pero también sin reconocerlas. Haría bien en hacer lo mismo. Víctor volvió a la plantación de Noyer insatisfecho, pero advertido. No cambió la política de registro,
pero tampoco presionó el asunto. Los apellidos siguieron en los libros. Jean-Baptiste regresó a su trabajo, sabiendo que había asumido un riesgo, pero sin saber si había logrado algo. El derrumbe de la Confederación llegó con rapidez a Luisiana. En abril de 1863, las fuerzas de la Unión aseguraron el control de todo el río Mississippi tras el asedio de Vicksburg. La parroquia de St. Martin quedó rodeada de territorio ocupado por la Unión. La autoridad confederada se volvió nominal y luego dejó de existir. Para junio de 1863, las tropas de la Unión llegaron a St. Martinville, y las personas esclavizadas de la parroquia empezaron a reclamar su libertad. La transición fue caótica. Algunos dueños de plantación intentaron conservar el control, ofreciendo salarios para convencer a los recién liberados de quedarse. Otros simplemente abandonaron sus propiedades y se retiraron a Texas o México. Las personas libres se enfrentaron a preguntas inmediatas: ¿a dónde ir?, cómo sobrevivir sin recursos que la esclavitud les había negado y, a la vez, provisto, cómo moverse dentro de una libertad sin tierra, sin dinero y sin una infraestructura que la sostuviera. Para Jean-Baptiste Noir y su familia, el momento llegó en una mañana calurosa de junio, cuando soldados de la Unión arribaron a la plantación. El oficial a cargo, un capitán de Ohio llamado Mellor, informó a Victor Pichon que todas las personas esclavizadas de la propiedad quedaban libres por orden militar. Víctor podía ofrecer salarios si quería que se quedaran trabajadores, pero no tenía autoridad para retener a nadie contra su voluntad. Esa tarde, Jean-Baptiste reunió a su familia extensa bajo los robles cerca de los barracones, 3 generaciones de Denoy, Jean-Baptiste y su esposa, sus 5 hijos adultos con sus familias y 8 nietos. También estaban presentes miembros de las familias Beaumont y Duprey, llegados de plantaciones vecinas con las mismas dudas. ¿Y ahora qué?, preguntó alguien. Somos libres, dijo Antoine, el hijo mayor de Jean-Baptiste. Eso es lo que importa. Podemos irnos. Ir a Nueva Orleans. Reclamar tierras con los programas de la Unión de los que hemos oído hablar. ¿Libres con qué?, preguntó uno de los Beaumont. No tenemos dinero. No tenemos recursos. Luego se detuvo, mirando a las familias reunidas. ¿Y nuestros nombres? Nuestros nombres siguen siendo sus nombres. ¿Cómo vamos a usarlos? Esa era la pregunta inevitable una vez que llegó la libertad. Los apellidos que habían preservado una historia oculta durante la esclavitud se convertirían en una fuente de confusión, sospecha e incluso peligro en la libertad. Un hombre negro llamado Desnoyers en la Luisiana de la Reconstrucción levantaría de inmediato preguntas sobre su relación con la familia blanca Desnoyers. Lo mismo ocurriría con los Beaumont, los Duprey y otros. Jean-Baptiste habló con cuidado. Nos quedamos con los nombres. Los nombres son nuestros. Nos los ganamos cargándolos generación tras generación. Si cual sea la verdad sobre los papeles antiguos, sobre las leyes antiguas, los nombres nos pertenecen ahora. A las familias blancas no les va a gustar, dijo alguien. Las familias blancas han fingido no vernos durante 70 años, respondió Jean-Baptiste. Pueden seguir fingiendo. Pero nosotros no cambiamos nuestros nombres para hacerlas sentir cómodas. Esa decisión, repetida en múltiples familias de la parroquia, creó una situación inusual. Cuando la parroquia de St. Martin comenzó a registrar a las personas liberadas durante la Reconstrucción, los registros mostraron decenas de familias negras con apellidos franceses prominentes. Las familias blancas que compartían esos apellidos reaccionaron con distintos grados de negación, indignación y desconcierto. Algunas intentaron obligar a los recién liberados a cambiarse el nombre. Otras simplemente se negaron a reconocer que existieran Beaumont negros o Duprey negros. Pero las personas libres mantuvieron sus nombres. Los registraron ante el Freedmen's Bureau, los usaron al reclamar propiedades, se los enseñaron a sus hijos. Los nombres eran su vínculo con un pasado que la esclavitud había intentado borrar,
aunque la verdad completa de ese pasado siguiera escondida en cajas fuertes cerradas con llave y en memorias enterradas. La crisis de los apellidos alcanzó su punto máximo en noviembre de 1863, cuando Philippe de Noailles por fin regresó de Francia. No había podido volver a Luisiana durante la guerra, pero cuando la Unión controló Nueva Orleans, consiguió pasaje en un barco mercante francés. Llegó a la plantación y la encontró operando bajo supervisión de la Unión, con su primo Víctor huido a Texas y Jean-Baptiste de Noailles dirigiendo los antiguos barracones como líder no oficial de la comunidad liberada. Philippe y Jean-Baptiste se reunieron de verdad, por primera vez, de manera formal. Se sentaron en el porche de la oficina de la plantación. Jean-Baptiste ya no tenía que estar de pie, sombrero en mano, frente al escritorio de un hombre blanco. Philippe había traído la caja fuerte. La había sacado de su escondite, la había llevado a Francia y de regreso, y había pasado 7 años intentando decidir qué debía hacerse con ella. Encontré estos papeles en 1856, dijo Philippe, abriendo la caja. Son documentos de manumisión de la década de 1790. Si se hubieran registrado correctamente, su tatarabuelo habría sido libre, lo que significa que usted debería haber nacido libre. Jean-Baptiste miró los documentos, la antigua escritura francesa que no podía leer. Mi abuelo contaba historias, dijo. Decía que había papeles. Que nuestro nombre significaba algo. Nunca supe si esas historias eran verdad o solo esperanza disfrazada de historia. Eran verdad, dijo Philippe. Su familia debió haber sido libre durante 70 años. Mi familia lo impidió al no registrar estos papeles cuando Luisiana pasó al control estadounidense. Nos beneficiamos de su trabajo durante generaciones cuando no teníamos derecho legal a hacerlo. Jean-Baptiste guardó silencio un largo momento, mirando papeles que representaban una herencia de libertad robada. Luego preguntó: ¿se pueden registrar ahora? ¿Servirían de algo? Philippe había consultado con abogados en Nueva Orleans antes de ir a la parroquia de St. Martin. La proclamación de emancipación los liberó independientemente de estos papeles, dijo. Pero sí, creo que deben registrarse. Son evidencia de un agravio histórico. Y establecen el derecho legal de su familia al apellido de Noailles por sangre y por derecho colonial, no solo por la tradición que ustedes mantuvieron. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó Jean-Baptiste. ¿Por qué entregarme estos papeles? Porque es la verdad, dijo Philippe. Porque mi familia le debe a la suya una deuda que nunca podremos pagar por completo. Y porque ustedes preservaron los nombres cuando tenían todas las razones para renunciar a ellos. Esa perseverancia merece saber que estaba justificada. Philippe registró los papeles de manumisión ante el Freedmen's Bureau y ante las autoridades civiles de Luisiana. También presentó declaraciones sobre la decisión de su familia de no respetarlos y sobre el encubrimiento sistemático que había durado décadas. El registro provocó un pequeño escándalo en los círculos legales de Nueva Orleans. Un propietario blanco de plantación admitiendo que su familia había esclavizado ilegalmente a personas que deberían haber sido libres según el derecho colonial. Pero el significado mayor pronto quedó sepultado bajo el caos de la reconstrucción. La Luisiana de las décadas de 1860 y 1870 estuvo marcada por violencia política, colapso económico y la lucha por los derechos civiles de los negros. El caso específico de los papeles de manumisión de Sawyer se volvió un detalle más entre miles de complicaciones legales surgidas tras el fin de la esclavitud. Lo que importaba para las familias liberadas en la parroquia de St. Martin era más simple. Tenían sus nombres. Tenían evidencia de que esos nombres representaban algo real. Y lo seguirían llevando en la libertad. Las familias liberadas con apellidos franceses se dispersaron por Luisiana y más allá durante la reconstrucción. Algunas se quedaron en la parroquia de St. Martin, trabajando como jornaleros o aparceros en las mismas plantaciones donde habían sido esclavizadas.
Otras se mudaron a Nueva Orleans, donde se unieron a la compleja comunidad de personas libres de color y recién liberadas que intentaban construir vidas en una economía urbana. Otras migraron al norte o al oeste, llevando sus apellidos a Chicago, St. Louis, California. Jean-Baptiste Denard permaneció en la parroquia de St. Martin hasta su muerte en 1868. Trabajó como tonelero asalariado, enseñó el oficio a sus nietos y llegó a ser conocido en la comunidad liberada como alguien que recordaba las historias antiguas, alguien que podía explicar a las generaciones jóvenes por qué sus apellidos importaban. Antes de morir, les habló a sus hijos y nietos de la caja fuerte, de los papeles de manumisión que demostraban que su tatarabuelo debió haber sido libre, de que los nombres que llevaban eran algo más que una tradición. Philippe de Noyer vendió la plantación en 1867 y usó parte de lo obtenido para crear un pequeño fondo para las familias de Noyer liberadas, un gesto que jamás podría compensar 70 años de libertad robada, pero que representaba el reconocimiento de una deuda. Pasó el resto de su vida en Nueva Orleans trabajando en el derecho y documentando las complicaciones legales de la transición del derecho colonial francés al derecho estadounidense y luego a la reconstrucción de la posguerra. Sus escritos sobre papeles coloniales de manumisión y los derechos de los hijos naturales bajo el derecho francés terminaron convirtiéndose en material de referencia para historiadores del derecho, aunque poca gente vinculó su interés académico con su historia personal. Las familias blancas que habían compartido apellidos con personas esclavizadas reaccionaron de distintas maneras. Algunas, como los Beaumont, simplemente ignoraron la existencia de familias negras con el mismo apellido, manteniendo la ficción de que la coincidencia era casual. Otras intentaron obligar a las personas liberadas a cambiarse el nombre, aunque esos esfuerzos fracasaron en gran medida. Unas pocas, siguiendo el ejemplo de Philippe, reconocieron en silencio las relaciones históricas y ofrecieron ayuda pequeña a las familias liberadas, aunque siempre en privado, nunca de maneras que pudieran amenazar su posición social. Cuando la reconstrucción terminó y Luisiana volvió a quedar bajo control demócrata blanco, la historia de los apellidos se fue desvaneciendo de la conciencia pública. Las familias liberadas continuaron llevando sus nombres, pero la historia específica detrás de ellos, los papeles de manumisión, el encubrimiento deliberado, las leyes coloniales, volvió a ser solo historias familiares, transmitidas oralmente en comunidades que a menudo carecían de la educación o los recursos para documentar plenamente sus propias historias. Los documentos que Philippe había registrado terminaron en distintos archivos de Luisiana. Algunos se perdieron en incendios o inundaciones. Otros quedaron mal archivados u olvidados. Las familias se dispersaron, se mudaron, cambiaron, se adaptaron a nuevas circunstancias. Los nombres permanecieron, pero el contexto completo de por qué importaban se fue debilitando con el tiempo. Para comienzos de 1900, cuando murieron las generaciones mayores que recordaban la esclavitud, gran parte de la historia específica se perdió. Las generaciones jóvenes sabían que llevaban apellidos franceses, sabían vagamente que eso tenía que ver con antiguas familias de plantación, pero los detalles de los papeles de manumisión y del derecho colonial estaban casi olvidados. Los nombres se convirtieron simplemente en parte de su identidad y la historia más profunda sobrevivió solo en fragmentos. Por eso el descubrimiento de los registros bautismales en 1998 fue tan significativo. Allí estaba la evidencia documental de apellidos a lo largo de generaciones, de familias esclavizadas manteniendo nombres franceses pese a toda presión para abandonarlos, de una historia oculta que las familias de plantación habían pasado décadas intentando oscurecer. Cuando los genealogistas examinaron esos registros y los cruzaron con otros archivos, empezaron a reconstruir lo que había sido deliberadamente ocultado. El patrón sistemático de familias que llevaban apellidos que deberían haber indicado estatus libre bajo el derecho colonial, pero que siguieron esclavizadas porque los documentos nunca se registraron como correspondía. Las órdenes judiciales que sellaron esos registros finalmente fueron revocadas. Los documentos ahora están disponibles para investigadores, aunque siguen siendo controvertidos.
Descendientes de las familias blancas sostienen que la situación fue más compleja que una simple injusticia, que el derecho colonial era ambiguo, que sus antepasados creían que estaban ofreciendo protección más que cometiendo un robo. Descendientes de las familias esclavizadas señalan los papeles de manumisión, la evidencia del encubrimiento deliberado, los 70 años de libertad robada. La verdad, como siempre, es complicada, pero en última instancia clara. Personas que deberían haber sido libres siguieron esclavizadas porque era económicamente conveniente y socialmente más fácil mantener esa esclavitud que respetar documentos que cuestionaban el sistema racial y económico. Las familias de plantación fingieron no notar los apellidos porque notarlos habría exigido reconocer una injusticia que no estaban dispuestas a remediar. Las familias que cargaron esos apellidos durante la esclavitud y luego en la libertad sabían que sus nombres importaban, incluso cuando no comprendían del todo por qué. Los preservaron con determinación, transmitiéndolos como una forma de resistencia, como una conexión con un pasado que la esclavitud intentó borrar, como una afirmación de identidad y dignidad que ningún sistema de opresión pudo destruir por completo. Hoy, en toda Luisiana y más allá, existen familias negras con apellidos criollos franceses, de Sawyer, Beaumont, Duprey y decenas más. La mayoría no conoce la historia específica de cómo sus antepasados adquirieron y mantuvieron esos nombres. Pero los nombres en sí permanecen como evidencia de un pasado complejo, de familias que preservaron su identidad a través de generaciones y de una injusticia histórica que la aristocracia de plantación de Luisiana intentó ocultar durante décadas tras una cuidadosa farsa de no notar lo que sabían perfectamente que estaba allí. Gracias por mirar.